Buenas exasperados y bienvenidos de vuelta a la exasperación, este caso número 27 que conmemora uno de los hechos más importantes dentro de las catástrofes mundiales, y estamos hablando de uno de los desastres nucleares más grandes también de la historia, entre otros, ¿verdad? Que hay, como el de Fukushima en Japón, por ahí después de los 2000, pero cabe resaltar que fue uno que marcó a la población de todo el planeta por muchos ámbitos, pero principalmente por negligencia y por no saber atender lo que una planta nuclear como la Vladimir Ilich Lenin en Ucrania, en Rusia, demandaba. Así que vamos a desarrollar hoy el caso del desastre de Chernobyl después del intro. Así que nos vemos del otro lado, pura vida. Bienvenidos de vuelta a la exasperación y gracias por seguir con nosotros. Como les comentaba antes de la introducción, hoy vamos a desarrollar uno de los casos históricos de desastres nucleares que todavía hoy en día nos ponemos a recordar con mucha decepción en el comportamiento humano, con mucha decepción también en lo que era el encubrimiento de la información por parte de la Unión Soviética, principalmente para no sentirse por debajo de la supremacía estadounidense, pero no solamente por eso, sino también por todo lo que desencadenó el desastre nuclear de Chernobyl. Así que vamos a desarrollar el tema de una vez. Era el 26 de abril de 1986, aproximadamente a la 1:23 de la mañana, cuando todo el pueblo de Pripyat, cerca de la planta nuclear de Vladimir Ilich Lenin, que estaba al norte de Ucrania, siente un temblor muy fuerte que se ve que proviene de la planta nuclear. Inmediatamente sienten el temblor y se asoman por la ventana para ver qué es lo que puede estar pasando, y ven que de una de las torres o de uno de los reactores, porque no sabían que era el reactor, era una torre, que uno de los reactores está disparando hacia el cielo muchas tonalidades de colores verdes, anaranjadas, amarillas, pero principalmente rojo sangre. Lo que ellos estaban viendo a través de la ventana eran un montón de partículas radioactivas siendo disparadas completamente a la atmósfera sin ningún control, sin ningún registro de un desastre que sucediera antes, en donde un rastro tan grande se había dado. Era un fenómeno a la vista muy hermoso, según lo reportan, pero completamente nuevo, que nadie, absolutamente nadie había experimentado. ¿Qué es lo que pasa? Para ello tenemos que devolvernos un poquito más antes de la hora cero, donde estalla, y empezar a hablar qué era Pripyat, dónde estaba Kiev, de la Unión Soviética como tal, pero principalmente de la energía nuclear. La energía nuclear era considerada una de las energías más importantes en investigación, y de hecho buscaba competir la Unión Soviética contra la supremacía estadounidense con respecto a este tipo de energía. Desarrollan cuidado y no, para su momento, la planta nuclear más importante y avanzada de la época, en donde construyen cuatro reactores y estaba en proceso el quinto en construcción. Constantemente estas plantas nucleares tienen que pasar filtros de seguridad. Uno de ellos era qué pasaba si un reactor estaba funcionando y la energía se cortaba, la energía eléctrica se cortaba.
cómo iba a ser atendida la emergencia, qué es lo que iba a pasar, cómo se iba a activar los protocolos. Resulta que esta planta nuclear no había pasado los test necesarios para identificar si era operativa o no como tal, y simplemente la habían puesto en funcionamiento. Recordemos que la Unión Soviética quería superar en todo ámbito a Estados Unidos, venía completamente de perder la carrera espacial, de una carrera de espionaje increíble en la que tanto agentes soviéticos como estadounidenses morían en los territorios de la oposición o del bando contrario, debido a la forma de tratar de averiguar secretos con tal de superar a su enemigo como tal. Es así como en la Unión Soviética se empieza a desarrollar esta planta y empiezan a generarse experimentos que cada vez daban frutos en muchos ámbitos y en muchas cosas. Esta planta empleaba a más de 3.000 trabajadores en diferentes turnos y no paraba, era 24/7 la operación. Debido a ello, en las cercanías y alrededores, por decirlo, de la planta se empezó a desarrollar pues la vida como tal, y se desarrolló el pueblo de Pripyat a 2,7 kilómetros de la planta, que era un pueblo hermoso a la vista de todos, con cines, bueno, con teatros, con parques, con escuelas de muy buena educación, con edificios de familias cuyo padre, alguno de los familiares, operaba completamente una de las partes del proceso tan cuidadoso de la planta. Inclusive hay registros de que a más de uno de los que operaban la planta y que tenía familia, como no les alcanzaba el espacio en donde vivían, el gobierno les asignaba otro en un multifamiliar, que es como lo conocemos acá en Costa Rica, o en edificios de condominios en donde eran 2 cuartos, 2 baños, una sala, un comedor, un lugar bastante amplio para que se pudieran criar y pudieran desarrollar una buena infancia para los niños. Es así como el 26 de abril de 1986 nadie se esperaba lo que iba a pasar. Todo el mundo estaba dormido, o la mayor parte de la gente estaba dormida, y casi que solo estaban operando los de la planta. Empiezan a hacer la prueba que les comentaba, en donde ponían a operar el reactor a full capacidad y apagaban la corriente de un solo para ver cómo podría reaccionar y ver si pasaba la prueba de seguridad. Esta prueba se empezó a desarrollar en un ambiente muy hostil, en donde la persona que era el encargado de conducirla, que ahorita no me acuerdo el nombre, voy a ver si lo encuentro por acá y se los digo. Era una persona que era bastante dura y que realmente no tenía o no era precavido a la hora de conducir el experimento, puesto que tenía que desarrollarlo sí o sí. Cabe resaltar que esta prueba se tenía que desarrollar durante el turno de la mañana y no durante el turno de la noche. Sin embargo, se pospuso y se dejaron a todos los operarios más experimentados, que eran los que estaban en la mañana, de lado, y le pasaron la prueba a operarios que eran relativamente nuevos, que rondaban de entre los 20 a los 30 años y que estaban al cargo, como les decía, de una persona sumamente descuidada, que no le importó en absoluto cuando las computadoras empezaron a arrojar datos en contra de la normativa o en contra del comportamiento regular de las máquinas, y decidió seguirlo. Es así como activan la prueba y los mismos operarios empiezan a detectar y a encontrar muchas de las particularidades que las computadoras le arrojaban, y le decían: mira, esto no está operando de la mejor manera, tenés que parar el experimento. Los datos eso le daban a entender. Sin embargo, él, como estaba tan ceñido en que tenía que terminar el experimento sí o sí, decide continuar. Y es así como somete a una operación jamás vista por la humanidad a un reactor nuclear, en donde superó por un montón el estándar de seguridad en cuanto al nivel de operación del reactor número 4. Esto provocó que al accionar el botón de emergencia, las varillas que eran de
de grafito, sí, las varillas que eran de grafito con puntas de yodo, si no me equivoco, o tenían un metal las puntas, las dejaran caer, que es lo que supuestamente frenaría la reacción nuclear. Sin embargo, esto, al introducirse en el núcleo, la empeoró. La empeoró a un punto de que el reactor empezó a calentarse, y cuando ya no pudo más, explotó la tapa del reactor, desbaratando consigo parte del techo, parte de la estructura, y disparando, como les dije en un principio, a la atmósfera miles de partículas radioactivas que se expandieron por toda Europa y empezaron a llegar a distintas otras centrales nucleares de experimentación de otros países que, si no hubiera sido por ellas, no hubieran sido descubiertas. La cuestión aquí tal vez no es tanto el fallo del experimento como tal, es la negligencia con la que atendieron todas estas situaciones que iban pasando, porque no pensaron en la gente que estaba cerca, no pensaron que fuera a ser posible que estallara un reactor. De hecho, lo negaban. Esta explosión inició un incendio que no se apagaba en absoluto. Es así como deciden llamar al departamento de bomberos, y ellos, que se tenían que apersonar directamente a todas a la estructura que estaba en llamas, se dan cuenta de que hay algunas piezas como con un aspecto bastante curioso cuando llegan a apagar el incendio, y las tocan. Resulta que era el grafito del reactor con partículas nucleares al aire expuestas, y los bomberos se sometieron a todas esas partículas, en donde empezaron a recibir radiación sin tener equipo adecuado, sin tener formas de cubrirse, nada. Toda la radiación la recibieron directa y completamente a sus cuerpos, que al punto de que penetró, y muchos hasta sufrieron quemaduras bastante graves de buenas a primeras, sin siquiera tener idea de lo que estaban apagando. Es así como se despliega también un operativo en donde empiezan a tratar de remover escombros y todo ahí en la primera etapa. Pero la gente estaba tan asombrada en Pripyat con todo el fenómeno de la iluminación, todo eso, que empiezan a salir de las casas con niños, con ancianos, con sus padres, con sus hijos, con sus mascotas, a ver el espectáculo desde un puente del tren, en donde se apreciaba muy bien la central nuclear, sin darse cuenta que a ellos también les estaban cayendo partículas completamente radioactivas, y que posteriormente les iba a generar muchos, pero muchos problemas, por el hecho de que tampoco estaban cubiertos con equipo adecuado. Se desata toda la catástrofe, empiezan a ocultar la información y empiezan a buscar excusas para cubrir y encubrir todo lo que iba pasando poco a poco, ocultarle también al gobernador, se me olvidó el nombre, Alexander Akimov era el operador del experimento, y él era el que tenía que estar a cargo de todo. Si no me equivoco, por aquí yo creo que lo tengo apuntado, déjenme revisar. En ese momento la Unión Soviética era liderada por se me fue el nombre también. Bueno, no importa. La cuestión o la relevancia de la información es que le era ocultada a la persona encargada de tomar decisiones desde el Palacio de Gobierno como tal, y al esconderle la información, o al menos esa que sea la versión oficial de todo lo que sucedió, él no podía tener una idea o una certeza de qué era lo que estaba sucediendo. Es así como empiezan a dejar pasar los primeros 2 días, y empiezan a llegar todas las partículas nucleares a distintos otros centros de investigación, y las empiezan a percibir, y se dan cuenta, comunicándose unas con otras, que provenían de la central nuclear de Chernobyl. Pero antes de seguir la historia, vamos a un corte y volvemos con todo lo que fue el post desastre del incidente en Chernobyl. Nos vemos a la vuelta. Electroplaza, una nueva opción para adquirir tus productos tecnológicos.
ofrecemos una amplia gama de productos para el hogar y oficina. Además de nuestra nueva línea gaming que ofrece todo lo que necesitas para ganar tus partidas. Nuestra tienda física está ubicada en Zapote, del Banco de Costa Rica, 200 metros oeste y 50 metros al sur. Y si no querés salir de tu casa, puedes adquirir cualquiera de nuestros productos al ingresar al sitio web www.electroplazacr.com y uno de nuestros colaboradores te entregará tu compra en la puerta de tu casa. Electroplaza CR, tu ruta de compras y diversión a un clic. Y seguimos con más de la exasperación. Como les comentaba, el desastre de Chernobyl el 26 de abril de 1986 alrededor de la Uni 23, donde explota el cuarto reactor de la planta Vladimir Ilich Lenin en el norte de Ucrania, conocido cerca del pueblo de Pripyat, en donde se expulsa a la atmósfera y en general al mundo una gran cantidad de partículas radioactivas que llegan no solamente a los que trabajaban en la fábrica, sino también a las familias que estaban en el cerca de la fábrica, de la planta en el pueblo de Pripyat, en donde también les llegan, como les decía, las partículas y los contamina a un punto en que hoy todavía muchos de los descendientes ven todos los efectos y recuerdan todas esas épocas. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en las horas después de lo que sucedió esa noche? En primera instancia no se hizo absolutamente nada. Trataron de encubrir la información, como les había comentado, y llegaron a un punto en que ellos ni siquiera tenían idea o certeza de lo que estaba sucediendo como tal, o de la gravedad de lo que estaba pasando. Simplemente dejaron que sucediera. Algunas centrales nucleares de otros lados de Europa empiezan a detectar todas estas partículas de radiación en la atmósfera que eran llevadas por el viento a distintos lugares de Europa. Entre ellos se comunican y empiezan a ver de dónde podrían venir y concluyen que vienen de la planta de Chernobyl. Concluyen eso como a los 3 días aproximadamente. 3 días de que sucedió, 3 días de que todas las familias seguían una vida normal sin tener síntomas de nada, después de que los mismos bomberos que habían atendido el incendio en la planta de Chernobyl habían sido completamente tocados por las partículas radioactivas. Estos bomberos que empezaron a sufrir quemaduras, que empezaron a sufrir de muchas enfermedades, al punto que al llegar al hospital desecharon los trajes, y todavía hoy en día esos trajes de los bomberos están ahí enterrados, están en el sótano del hospital, y de hecho hay varios videos que lo confirman y que lo dejan ver. Pero es así como a los 3 días después de suceder el accidente envían todas las unidades posibles de buses para poder evacuar a toda la población, una población sumamente grande, bastante grande. Les dan 2 horas para que empaquen lo más preciado y una que otra cosa y se van. Les dicen que va a ser por 3 días nada más, y a la fecha del día de hoy todavía no han vuelto a sus casas. Empiezan a verse muchas consecuencias de la exposición a la radiación, en donde personas empiezan a desarrollar leucemias, tumores, cánceres en distintos lugares. Pero lo más preocupante de todo son todos esos bomberos y esos operarios de la planta, que eran prácticamente sumamente jóvenes, eran personas que tenían una vida por delante de ellos, en los que sus hijos dependían de ellos, sus esposas dependían de ellos, inclusive sus padres en algunos casos. Y por este descuido humano empiezan a sufrir como nunca habían sufrido en su vida y que les causaría la muerte. ¿Qué pasa? La radiación, al tener contacto directo con la piel, genera lesiones, pero al penetrar en la piel y entrar al organismo empieza a podrir la piel poco a poco, de afuera hacia adentro. De adentro hacia afuera. A un punto en que ellos empezaron
a podrirse completamente. Los primeros días hacían bromas, vacilaban, se sentían sumamente bien, pero conforme pasaron el tiempo su piel se fue tornando negra, hasta que se carcomió todo el cuerpo la radiación, y terminaron muriendo cruelmente, sin tener la posibilidad de ver o acercarse a familiares y seres queridos. A un punto o un desenlace en el que prepararon un montón de sarcófagos de metal, de plomo si no me equivoco, los depositaron sus restos ahí, hicieron una fosa común en donde pusieron todos los ataúdes y los enterraron, cubriéndolos con una capa completa de cemento, porque la radiación era demasiado fuerte lo que provenía de ellos. Ahora, logran controlar el incendio, logran controlar la emergencia nuclear hasta cierto punto, pero el núcleo sigue ardiendo y hay una cantidad de combustible que podría llegar a explotar si derrite el suelo del reactor y llega a los mantos acuíferos que prácticamente daban o surtían agua a una parte muy grande de la Unión Soviética. ¿Qué deciden? Empezar a soltar sacos de arena con boro para tratar de amortiguar los efectos. Sin embargo, esto los tiraban desde helicópteros, y aún así, tratando de hacer su mejor esfuerzo, nunca dieron en el blanco. Deciden contratar dos grupos, pero primero vamos a enfocarnos en los mineros. Sí, contrataron mineros que pudieran hacer un túnel completamente por debajo del reactor 3 para llegar al piso del reactor 4 y poder instalar un sistema de enfriamiento, puesto que los enfriamientos por agua no funcionaban, las bombas estaban sin luz y el agua estaba contaminada también. Entonces no podían poner a enfriar el reactor para que bajara, y necesitaban hacerlo de otra manera artificial. Entonces para eso contrataron a los mineros. Una cantidad gigantesca de mineros se expuso a calores intensos dentro de cavernas por debajo de la planta nuclear, a trabajo muy forzoso. Se relevaban cada cierto tiempo, pero eran trabajos demasiado forzosos, al punto de que muchos estaban agotados, no tenían fuerzas y se estaban exponiendo a una radiación que poco a poco los iría a matar. Se dice que ni siquiera llegaron muchos a los 40 años, que no pasaron de los 36, 37 años y murieron por la radiación, por cánceres y otras cosas que desarrollaron. Pero no hablamos solamente de este grupo de personas valientes que se pusieron a hacer este túnel, sino que hablamos también de los grupos de los denominados liquidadores, que estos liquidadores eran personas que se exponían hasta cierto punto, un tiempo bastante de duda, porque aunque utilizaban equipos para protegerse de la radiación, realmente no se estaban protegiendo tal cual, y muchos desarrollaron leucemias posteriormente. Pero ¿qué era lo que hacían estos liquidadores? Estos liquidadores lo que hacían era recoger todas las piedras con palas y echarlas hacia el reactor, para que no hubiera más material contaminado en el techo o en los alrededores. Se dice que los liquidadores trabajaron desde 1986 hasta finales o mediados de los 90 para poder liquidar totalmente y preparar también el sarcófago que iba a cubrir la parte. ¿Por qué? Porque al estar expuesto el reactor hacia el aire, las partículas iban a seguir subiendo en forma de humo, quemándose el combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se dan cuenta que necesitan hacer un método para parar toda esta emisión de material radioactivo, y deciden construir una estructura a la que le llaman el sarcófago, una estructura que iba a durar aproximadamente 30 años, cuya fecha de vencimiento era, si no me equivoco, en 2014. Pasan los años, sigue dando de qué hablar. Chernobyl se convierte también en un destino turístico bastante frecuentado, tanto por turistas de la zona como por turistas de todo el mundo, y esto también ha dado pie para muchas otras cosas, como por ejemplo el turismo ilegal, en donde muchas personas con instrumentos de dudosa procedencia que miden la radiación llevan a grupos de extranjeros a recorrer zonas que tienen una radiación muy alta sin que realmente se den cuenta que están por ahí peligrando.
los llevan a lugares donde estaban, por ejemplo, los trajes de los bomberos, que es considerado una de las zonas más contaminadas con radiación. Los llevan a casas que están abandonadas, que también ha fomentado un poco el robo de todas las cosas que había en las casas o en los establecimientos, a manera de souvenirs que están completamente irradiados y que pueden representar un peligro para todas las personas. Pero finalmente también hay un turismo que ha ayudado a la zona a desarrollarse hasta cierto punto. Inclusive hay movimientos que han llegado a rescatar muchas de las cosas, como por ejemplo las mascotas que son descendientes de los que sufrieron toda la cuestión del desastre, que también no les había dicho, pero las mascotas que dejaron las personas, las mascotas de las personas que habían en Pripyat no se las pudieron llevar porque el pelaje podría tener partículas nucleares y podrían generar una mayor afectación si el contacto con el humano se diera. Entonces los mismos liquidadores tenían alguna misión, algunos tenían la misión de liquidar a los perros, a los gatos y a las mascotas en general. Tenían que matarlos para poder enterrarlos y que estos no contaminaran más. Sin embargo, muchos de los perritos y los gatos se salvaron también. Conforme pasó el tiempo empezaron a reproducirse y todavía hoy hay descendientes de todo esto. Inclusive hay una fundación que se llama Los Perros de Chernobyl, si no me equivoco, que se dedican a rescatar, evaluar y ver las condiciones en las que se encuentran los perritos de por ahí callejeros para darlos en adopción si se pudiera. Y así muchos de los perros que han vivido en Chernobyl han llegado a distintos hogares en Estados Unidos, en otros lados de Europa, en Sudamérica, me parece que leí por ahí, entre otros lados. Pero yo les dije que el sarcófago iba a durar más o menos hasta 2014, ¿verdad? Resulta que por ahí del 2012 empiezan a ver la necesidad de construir una nueva estructura que pudiera mantener adentro toda la furia de la energía nuclear, porque sigue ardiendo a hoy el reactor. Sigue quemando combustible y sigue en general esparciendo partículas. Entonces empiezan a ver la posibilidad de crear otra estructura que se pueda construir sobre esa otra. Sin embargo, nadie podría recibir tanta radiación a la hora de construirla y ya todos están al tanto de qué pasa si la radiación está ahí presente a la par de ellos. Entonces, mediante un sistema bastante sofisticado de rieles, construyen a cierta distancia todo lo que es el nuevo sarcófago para poder cubrir la estructura. Lo construyen y lo empiezan a mover y lo posicionan, y es así como más o menos en el 2016 dan por terminadas las obras de un sarcófago que va a durar hasta 100 años en cubrir todo lo que provocó el hombre el 26 de abril de 1986. Ese fue el caso de esta semana. Espero les haya gustado la investigación. Traté de condensar toda la información lo mejor posible porque es mucha, es demasiada. Pero bueno, creo que fue un buen esfuerzo y queda por lo menos ilustrado la mayor parte de los datos de importancia. Les recuerdo que pueden seguir a EXA en todas las redes sociales: EXA-FM Costa Rica en YouTube, Facebook y Twitter, EXA-CR en Instagram y en TikTok, y a mí me pueden seguir también como Rocarba con V y con AA en Instagram. Les recuerdo también que hay un Twitch de EXA en el que pueden estar ahí pendientes del contenido, en el que está Daya jugando Just Dance, estoy yo jugando Fortnite, por ahí está Guppy jugando FIFA, entre otros videojuegos más. Chris creo que también juega Minecraft. Entonces pueden estar ahí pendientes porque a veces también estamos reaccionando a cosillas un poquito curiosas de la vida cotidiana. Así que les recuerdo estar en sintonía con todo el contenido, estar en sintonía los martes a las 7 de la noche, que es cuando sale la exasperación, y si no lo pueden ver en diferido, pero para que estén al tanto de los casos. Un gusto verlos acompañado una semana más y nos vemos la próxima semana con el caso del MK Ultra. Chao.